Buenos días, queridos hermanos. Buenos días por este día que hizo el Señor para poderlo disfrutar. Nos gozaremos y nos alegraremos, dice la palabra de Dios. Escuchando, Él nos va a sostener, ¿verdad? Si estamos aquí es porque Dios nos ha sostenido, y si estamos aquí es por su gracia y su misericordia, y hemos perseverado en los caminos del Señor, y gracias a Él, no gracias a nosotros. Y en esta mañana, el Día del Señor, queremos otra vez estudiar la palabra de Dios para escudriñarla, es el día de Él, ¿verdad? Y donde venimos a la palabra y queremos conocer un poquito más de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre celestial que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo, Señor Dios, por este tiempo de escudriñar tu palabra, de aprender un poquito más de ti, sabiendo que, Padre, me falta tanto, Señor Dios, me falta tanto aprender de ti, conocerte más y parecerme a tu Hijo. Oh Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Padre amado, a mi incredulidad. Ayúdame, Señor Dios, a que mi fe crezca y poder ser un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre de valor de Dios. Y Padre, gracias porque tú eres bueno conmigo y con mis hermanos. Y Padre, que esta predicación sea para tu gloria, no para la mía. Y Señor amado, para que tu nombre sea glorificado y cada cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Padre, guía esta predicación. Señor, tú sabes que, Padre, no soy bueno predicando. Eres tú el que guía, Señor Dios, y por eso me pongo en tus manos, confiando que tú vas a estar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy nos toca el libro de Efesios, y estamos en Efesios. Vamos a tener una lectura de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, en la lectura que estábamos mirando, ¿verdad? Nos está hablando Pablo en la iglesia, acuérdense que es una carta a una iglesia que le está hablando cristiano, y le está haciendo recordar que antiguamente, antes de creer en Cristo, estábamos sirviendo a las tinieblas, éramos hijos de desobediencia y sirviendo a Satanás, sirviendo al diablo, ¿verdad? Ahora, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, somos salvos. Bien, somos salvos. Y estuvimos mirando nosotros en el versículo 8 la gracia de Dios el domingo pasado, y hoy vamos a ver las obras, ¿tá? Es el tema de hoy. Muchas veces vamos al Evangelio, nos hacen creer, son dos o tres pasos para creer en Cristo, después, bueno, ya aceptaste a Cristo, ya está, ya lo hiciste, quédate en tu casa, y bueno, y está, y ahí pareciera que estuviéramos en un sillón, ¿verdad? Muy acomodado, esperando que Cristo venga a buscarnos. Pero bueno, así como antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Y un esclavo no está para estar en un confort, ¿verdad? Un esclavo está para trabajar, para hacer. Entonces Dios lo que quiere es que sus hijos sean activos, que anden, que actúen, que hagan obras, ¿verdad? La salvación no es por obra, es por la obra de Cristo. Una obra que el Señor Jesucristo fue el que le agradó al Padre la obra que hizo. Entonces, no es por nuestras obras, no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros hagamos,
es la salvación, ¿verdad? La salvación es un regalo, es por gracia. Dios la regala. Hoy es día de salvación, ¿tá? Por eso dice la palabra, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hoy es el día de la salvación. Hoy es día de salvación. Tú tienes vida y no tienes a Cristo. Bueno, es el día que tú te humilles y creas en Cristo, en la obra, en el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te va a salvar. Hoy es día de salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero bueno, aquellos que hemos creído en Cristo, que nos ha salvado, tenemos la obligación como hijo de Dios de servir a Dios, ¿tá? Él es nuestro Señor. Tanto que hablamos y oramos, Señor, 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 y el mismo Señor dice en su palabra, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Y esa es la idea de poder mirar qué es lo que quiere Dios, ¿tá? Para los cristianos. Versículo 9, quedamos en el 8, como dije el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos de la gracia de Dios, el regalo de Dios para la salvación. Y ahora nos dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No es, como estuvimos mirando hoy, no es por lo que yo haga. La salvación es por una sola obra, es la obra de Cristo en la cruz, ¿tá? Es la única obra que Dios acepta para la salvación, Jesucristo en la cruz. Es, como dije, es un regalo de Dios, como lo estuvimos mirando el domingo pasado, por gracia, Dios está regalando la salvación. Bueno, después de ser salvos, ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechuras suyas, o sea, ya pertenecemos al Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dios nos saca de las tinieblas, nos pone en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos. ¿Para qué somos salvos? Para andar en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los frutos del Espíritu, ¿tá? Fruto del Espíritu y las buenas obras es lo mismo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, vas a andar en buenas obras, ¿tá? Porque si tú perteneces a Cristo, estás en el cuerpo de Cristo, estás como que Dios nos une a Cristo, entonces lo que vamos a hacer es buenas obras. Miramos a Cristo, la vida de Cristo en la palabra de Dios, y Cristo anduvo haciendo buenas obras, ayudando al prójimo, predicando la palabra, pero haciendo buenas obras. Juan, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8 al 10. Juan, capítulo 15, versículo 8 al 10. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Vemos el Hijo de Dios que hace, glorifica al Padre. El Hijo de Dios glorifica al Padre. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vemos que también la vida cristiana es permanecemos en el amor. No es que, bueno, hoy me levanté y voy a amar a Dios. Mañana, según como esté, creo que voy a amar un poquito menos. Y mañana capaz que no amo a Dios, mañana amo al mundo. El cristiano permanece en el amor, permanece en la palabra de Dios, permanece haciendo buenas obras, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Cristo. Siempre nuestra guía como cristiano, ¿quién es? Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces miramos a Cristo y vemos que Él siempre estaba dispuesto a atender a las personas, siempre estaba dispuesto a sanar, a resucitar, a hacer buenas obras, ¿verdad? Servir al Padre. Y es lo que le agrada al Padre. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo permanecemos haciendo buenas obras? En la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Él ha guardado los mandamientos de su Padre. Y nosotros, mirando a nuestro capitán, nosotros somos soldados del Señor, miramos al capitán Jesucristo, el que va adelante, el que nos dejó el camino, el que trazó el camino para que nosotros anduviésemos en buenas obras, y nosotros tenemos que imitarlo, ¿verdad? Él es el capitán, yo soy el soldado, yo voy atrás de mi ejemplo, haciendo lo mismo que él hacía, ¿verdad? Juan 14, versículo 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y decimos que amamos a Dios, guardamos los mandamientos de Dios. Y si guardamos los mandamientos de Dios, andamos en buenas obras, ¿verdad? Las obras tienen que estar relacionadas con lo que dice la Biblia, no con lo que yo pienso, no lo que me dice un hombre, lo que me dice una religión, es lo que dice la palabra de Dios. La única manera de agradar a Dios es haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah? Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. Bueno, ¿cómo permanecemos en el amor de Dios? Que el Padre esté pendiente de nosotros, Jesucristo también unido con Jesucristo, si amamos la palabra de Dios. Estamos para obedecer, somos soldados de Jesucristo, obedecemos y hacemos buenas obras, buenos frutos, ¿verdad? ¿Cómo es la única manera de hacerla? Es cuando tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener buenas obras. Judas, versículo 21. Está Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y Judas. Judas, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros estamos elegidos por Dios, perseverando en el amor de Dios, haciendo buenas obras. Como dije hoy, no es un momento, no es como estemos de ánimo, no es como me siento, no es si estoy bien, si tengo trabajo y si tengo salud, voy a servir a Dios. Si no tengo nada, no sirvo a Dios. La Biblia me está diciendo otra cosa. La Biblia dice que los hijos de Dios permanecen guardando la palabra de Dios y haciendo buenas obras. Es la única manera, ¿verdad?, de poder conocer a un cristiano. ¿Por qué? Por sus frutos. El Señor lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Bueno, ¿cómo vamos a conocer a un cristiano? Por las buenas obras que hace. Muchas veces nos han hecho creer, ¿verdad?, que yendo un domingo al templo y sirviendo un domingo al templo, vamos a ser mejores cristianos o buenos cristianos y agradando a Dios porque estamos sirviendo en un templo. Pero no es así. Obviamente que hay que servir, sí, pero la vida cristiana es permanente en la palabra de Dios. Todos los días estoy trabajando para Dios, no solamente el domingo. Y el mundo se ha acostumbrado a ver las religiones, ¿verdad? Ver religiosos que sirven al Señor los domingos y después del lunes a sábado viven haciendo lo que el mundo le atrae, lo que le hace. Pero el cristiano, el elegido por Dios, está todos los días buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para hacer la voluntad de su Padre, para que el Padre quede contento. Bueno, pero ¿para qué fuimos llamados? Santiago. Estamos mirando que fuimos llamados, Santiago capítulo 3, versículo 17. Fuimos mirando que fuimos llamados, ¿verdad?, para buenas obras. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, ¿para qué fuimos llamados? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, acá lo dice, para andar en pureza. El cristiano es una persona íntegra espiritual, ¿verdad? Es una persona moral y demuestra lo que tiene dentro. ¿Ah? Si yo ando en la pureza, ¿qué va a salir de mí? Pureza. Voy a hablar de la palabra, voy a hacer buenas obras, voy a estar pensando siempre haciendo el bien, ¿verdad? Somos puros, ¿tá? No es que nosotros nacemos puros, sino que nacemos pecadores, pero por tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios es que nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es que nosotros digamos, bueno, yo ahora con mi fuerza voy a ser puro. No, somos puros porque guardamos los mandamientos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, solo no podemos tener esa pureza. Bueno, gracias al Espíritu de Dios podemos hacer las obras de Dios. ¿Tá? Podemos tener las obras del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Por eso a veces uno dice, tantos años en una iglesia esta persona y no cambia, o siempre igual,
bueno, muchas veces puede ser que no tenga el Espíritu. Esa persona va a la iglesia, sirve en la iglesia, pero su vida no tiene el Espíritu Santo. Entonces no podemos pedirle a esa persona que tenga pureza. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Dios es puro. Al venir el Espíritu Santo, eso es que nos da pureza para nosotros practicar esa pureza y esa integridad espiritual. Bueno, también es pacífica. Tenemos que andar en paz, ¿verdad? El cristiano ama la paz, promueve la paz, porque representa al príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz y nosotros somos los pacificadores de este mundo. Decimos que somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es cristiano? Pequeños Cristo. Cristo vino a ser paz, ¿verdad? Paz. Él es el príncipe de paz. Entonces nosotros como cristianos también somos pacificadores. Bien, es amable. Debemos andar en las obras que hacemos, el diario vivir, siendo amables con los demás. El carácter del cristiano es una persona amable, dulce, razonable, ¿verdad? A pesar de que lo maltraten verbalmente o muchas veces físicamente, hay hermanos que están muriendo por predicar la palabra de Dios, pero ellos siguen tranquilos, manso y humilde de corazón como el Señor Jesucristo, sirviendo al Señor, ayudando a los demás, a pesar que los insulten, a pesar que se rían. El cristiano siempre es humilde, ¿verdad? Porque sabe bien que el Padre Celestial lo va a defender y Él va a ser el que pelee la batalla por nosotros, ¿verdad? Nuestra mira es ser amables con los demás. Entonces todo ese carácter del cristiano se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que ver. Las personas que nos conocen, ¿cómo cambió Gustavo? Mira, pensar que Gustavo antes era de esta manera. Ahora, mira, nada que ver. ¿Por qué? Y ahí una manera de testificar, ¿verdad? Benignos. El cristiano siempre está dispuesto de aprender. Obviamente que el cristiano quiere aprender la palabra de Dios siempre, pero donde va siempre está aprendiendo. Está aprendiendo en el trabajo, está aprendiendo en la calle, está aprendiendo con su esposa, con sus hijos. El cristiano es una persona que tiene la mente muy abierta y está aprendiendo. Siempre aprendiendo, un corazón dócil para aprender, un corazón que está dispuesto a crecer, a madurar. ¿Por qué? Porque Él quiere ser mejor. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, tanto así que bueno, que somos soldados de Jesucristo, estamos dispuestos a aprender. Nadie nace soldado. Nadie nace soldado. Primeramente, para ser soldado hay que hacer una escuela militar, estar aprendiendo las normas militares. Bueno, hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Y es la única manera de poder ser soldado. No es que uno nace y ya es soldado. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. No es que nacemos de nuevo y ya estamos prontos. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Pero bueno, después que somos soldados de Cristo, tenemos que mirar los primeros cristianos, daban su vida por la palabra de Dios. Esos eran verdaderos soldados. Hoy en día hay en el mundo verdaderos soldados que están muriendo por Jesucristo, porque aman la palabra de Dios. Bueno, nosotros también, si decimos que somos cristianos, estamos dispuestos a dar nuestra vida por la palabra de Dios. Bueno, el cristiano es lleno de misericordia. Los frutos, las obras que Él hace, las hace con misericordia, ¿verdad? Él se compadece de las personas que sufren, las que pasan necesidades, de los enfermos, físicamente y espiritualmente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, los ayuda. Muchas veces con ir a escuchar a una persona es una ayuda. A veces no necesita nada material, a veces solamente ir, sentarse, escuchar, llorar, orar, llevarle un mensaje de la palabra, ¿verdad? El cristiano también, al ser lleno de misericordia, al imitar a Cristo, también perdona. Dios nos perdona todos los días. Nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos piden perdón, debemos perdonar. Bien, el cristiano también, sus obras son sin incertidumbre. Es una persona coherente, el cristiano, ¿verdad? No varía, como estamos mirando, no varía según las circunstancias, sino que es una persona firme en sus convicciones, firme en la palabra de Dios. Entonces, el cristiano no varía en sus convicciones. El cristiano siempre está firme en la palabra de Dios. Debemos siempre enfocarnos en la palabra de Dios, ser cristianos bíblicos, no cristianos religiosos, sino bíblicos, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar sin incertidumbre, no variando, sino estar firmes en nuestros caminos y agradando a Dios. No debemos estar agradando a los hombres, ¿verdad? Porque acuérdense que hay dos señores.
O agradamos a uno o agradamos a otros. Si agradamos a uno, no vamos a agradar a Dios. Si agradamos a Dios, no vamos a agradar a los hombres. Al Señor nos mostró en su palabra la manera de que Él obedecía al Padre y se sometió a la voluntad del Padre, pero tuvo la oposición, que eran los hombres, los religiosos, la autoridad en aquel entonces, se volvieron contra Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no estaba para agradarlo a ellos, estaba para agradar al Padre. Entonces, el cristiano es una persona sin incertidumbre. Entonces, si a nuestro maestro, a nuestro capitán le pasó lo mismo, ya nos dejó el camino el Señor, a nosotros como cristianos verdaderos nos va a pasar lo mismo. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? Yo sirvo a Dios, no hago mal a nadie, trato de hacer buenas obras y no me quieren. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Primer Evangelio. Y vamos a ver, fuimos llamados para vivir una vida de arrepentimiento y de fe. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos manda a tener frutos dignos de arrepentimiento. Bien, la fe y el arrepentimiento van juntos, no se pueden ir separados. ¿Tá? No se puede separar la fe y el arrepentimiento. Van juntos. ¿Por qué? Porque cuanto más yo creo en la palabra de Dios, más me examino yo y más me arrepiento. ¿Tá? Cuanto más busco lo que Dios espera de mí, lo que Dios me exige que yo tengo que hacer, lo creo y ¿qué hago? Me humillo, me arrepiento al ver mi bajeza espiritual delante de Dios, cuánto me falta parecerme a Cristo. Entonces el cristiano es una persona de fe, sí, pero también es una persona que se arrepiente. Siempre se va arrepintiendo, ¿verdad? Entonces no se puede separar el arrepentimiento de la fe. Según la fe que tengamos, es el arrepentimiento que vamos a tener. ¿Tá? Entonces, cuanto más me enamoro de Dios, cuanto más conozco a Dios, más me humillo. Más me humillo. Ya no es que, mira, yo soy un gran hombre de Dios. No. Veo que Dios es grande, muy grande, y yo muy pequeño, muy chiquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque veo la pureza y la grandeza de mi Dios y veo mi bajeza. Entonces, cuanto más creo en la palabra de Dios, más me arrepiento. ¿Tú querés ver fe? Dice el Señor, Santiago dice, quiero ver tus obras. Una persona que es llena de fe vive arrepentida, ¿verdad? Se arrepiente de sus pecados individuales. Entonces, ¿cómo se van a ver nuestras obras? Vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. Me gusta hacer preguntas y que la Biblia lo conteste, porque acuérdense siempre que lo inspirado por Dios es la Biblia. La Biblia, lo que dice la Escritura es inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo se van a ver nuestras obras? Juan, ¿cómo se van a ver? Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si permaneciese en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo se van a ver? Cuando nosotros estamos junto a Cristo, obedeciendo la palabra de Dios. Ahí se van a ver los frutos. Si permanecemos en la palabra de Cristo, la palabra de Dios, las buenas obras van a salir, van a fluir, ¿verdad? Porque al tener al Dios dentro, al Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu de Dios va a hacer que nosotros salgan esos frutos del Espíritu. No es algo que no, lo voy a controlar porque yo, no, es algo que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer nuestras obras porque tenemos el Espíritu Santo. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 13. Mateo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Bueno, la vida del cristiano es hacer buenas obras, tener buenos frutos, pero no como dije hoy, un día, mañana no, todos los días y perseverar.
en la palabra de Dios, haciendo buenas obras, trabajando para el Señor, y el que llegue al final, trabajando para el Señor, haciendo la voluntad de Dios, ese, como dice la palabra de Dios, ese será salvo, permanecer. El cristiano no es que está un tiempito y se va y bueno, y allá cuando quiero vuelvo y, ¿verdad? ¿Podemos errar el camino? Sí. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. Pero bueno, el cristiano se arrepiente, vuelve a los caminos de Dios y quiere seguir en carrera, haciendo y trabajando para Dios. Es imposible, como hemos estado mirando, ¿verdad?, que el cristiano crea en Cristo. Yo soy cristiano, ¿y cuántos años? Y hace 10, 15, 20, 30 años. ¿Y qué hace? Y mirá, yo hago algo ahí. El cristiano tiene que, a la medida que va pasando el tiempo, se va pareciendo a Cristo, porque para eso es nuestra salvación, para eso me escogió el Padre, para parecerme más a su Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a parecer más a su Hijo? ¿Por lo que sabemos, por lo que hablamos? No, por lo que hacemos, ¿tá? Por nuestras obras. Entonces nuestras obras tienen que ser continuas, hasta el fin. Hasta el fin tengo que ser fiel al Señor, hasta el fin tengo que estar haciendo el bien a mi prójimo, porque lo manda la palabra de Dios. Entonces debemos confiar en Dios, ¿verdad? Y Él va a hacer la obra en nosotros. Él dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Tá? Dios, si tú tienes el mismo Dios que yo tengo y tú crees el mismo Dios que yo creo, Él dice en su palabra que Él es todopoderoso. ¿Tá? Muchas veces vemos un cristiano, uno que se llama cristiano, y dice, pero ya es tan rebelde, y el cristiano rebelde. Y hacemos clases de cristiano, ¿verdad? Cristiano rebelde, el recién convertido, el cristiano rebelde y el cristiano maduro. No, la Biblia dice que hay dos clases de personas, está el cristiano y el mundano. Entonces no existe el cristiano mundano. Si Dios dice que va a hacer la obra en tu vida y en mi vida hasta el día de Jesucristo nos va a perfeccionar, quiere decir que Dios, ese Dios todopoderoso, nos va a cambiar. Si somos de Él, si tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, Dios va a hacer la obra en tu vida y te va a ir cambiando, vas a ir creciendo, vas a ir madurando, vas a ir ayudando a otros recién convertidos, vamos a hablarle, capaz que está pasando lo mismo que pasamos nosotros cuando estábamos en el mundo, entonces podemos ayudar una y de otras diferentes maneras, ¿verdad? Porque estamos elegidos para eso, para hacer buenas obras, ¿verdad? ¿Quién produce que los cristianos andemos en buenas obras? ¿Quién lo produce? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros las buenas obras? Dios. Dios, el Espíritu de Dios, hace que nosotros andemos en buenas obras. Como dije, no es porque nosotros somos buenos, no es porque yo sea una persona que dócil, no, es porque el Espíritu Santo está en mí, porque lo que yo sé hacer es pecar contra Dios, simplemente eso. Gracias a Dios que Él me salvó, que Cristo pagó el precio, que me dio el Espíritu Santo para yo poder vivir una vida cristiana que le dé la gloria a Él, viviendo en buenas obras. Todo es trabajo de Dios, nada es trabajo mío. Yo simplemente me someto a lo que Dios me manda hacer. ¿Dónde encontramos para realizar las buenas obras? ¿Dónde puedo encontrar yo para hacer las buenas obras? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, un versículo conocido. ¿Dónde yo puedo encontrar para hacer las obras que a Dios le gusta? Bueno, vamos a ver dónde. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vamos a encontrar? En la palabra de Dios. No podemos hacer algo, ¿verdad? En nuestras fuerzas o en nuestra mente o en lo que sabemos. Tiene que estar fundado en la palabra de Dios. La gente está cansada de ver gente religiosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar a ser cristianos bíblicos.
cristianos bíblicos, obedecer lo que dice este libro bendito. Toda la Escritura, toda. Así que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es toda la Escritura. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para la enseñanza de la iglesia, para que la iglesia tuviera un ejemplo de un pueblo rebelde, ¿verdad? Un pueblo que le llevaba a la contra a Dios, un pueblo que no quería someterse a la voluntad de Dios, y así Dios los disciplinó y los castigó. Bueno, Dios dice, bueno, miren en el Antiguo Testamento lo que le pasó a mi pueblo, ustedes que son mi iglesia no hagan lo mismo. Y por eso mismo estamos estudiando la Escritura. ¿Para qué? Para ser mejores cristianos, para no ser rebeldes, para no ser contradictor a la palabra de Dios. La ley del Antiguo Testamento nos muestra a nosotros hoy en día la incapacidad del hombre de ser salvo, de poder salvarse. El único que pudo cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo, el único. Y gracias a que Él cumplió la ley, por Él nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Por su misericordia, y Él pagó el precio de nuestra salvación. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo para regalarnos a nosotros la salvación. Entonces el hombre es incapaz de salvarse por las obras de la ley, ¿está? Nosotros somos salvos por gracia, creyendo en Cristo y en su obra redentora, en el Evangelio. Entonces, para eso es el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo cumplió el antiguo pacto. Al cumplir el antiguo pacto, hizo un nuevo pacto. ¿Tá? Para hacer un nuevo pacto, primero hay que cumplir el antiguo pacto. Pero el hombre no podía. Fracasó el rey, fracasaron los reyes, fracasaron los jueces, fracasaron los sacerdotes, fracasaron los profetas. Todo lo que es hombre y mujer, ¿verdad? Fracasaron. El único que pudo hacerlo todo, cumplir toda la ley, fue el Señor Jesucristo. Bueno, Él cumplió el antiguo pacto. ¿Ah? Entonces hizo otro nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto que Jesús hizo? Con su sangre. La sangre que Él derramó en la cruz. El Evangelio. ¿Ah? Entonces ese es el nuevo pacto, y ahí es donde entra el Nuevo Testamento. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñarnos, ¿verdad? ¿Para enseñarnos qué? A vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Ir pareciéndonos al Señor Jesucristo. Pareciéndonos, santificándonos. La santificación es progresiva. A medida que yo voy estudiando la palabra de Dios, yo me voy apartando del mundo, apartando del pecado y acercándome a Dios, ¿verdad? Y bueno, el hombre de Dios desea eso, la perfección. Mira a su Señor que es perfecto, yo lo sigo a Él. No sigo a hombre, no sigo religiones, sigo a Cristo. El hombre de Dios sigue a Cristo. Entonces, muchas veces hay mucha gente que en las redes sociales que exhortan a leer libros. Y es muy lindo leer libros, apoyan y muchas veces nos hacen entender la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que es inspirado por Dios es la Biblia, ¿verdad? Cada cosa que está escrito aquí, eso sí es inspirado por Dios. No hay libros aparte de la Biblia inspirado por Dios, ¿verdad? Sea quien sea Spurgeon, sea Tozer, el que sea, no son inspirados por Dios, son inspirados por hombres. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces nosotros como cristianos estamos pendientes de la palabra de Dios. Sí, leemos otros libros para abrirnos un poco más, ¿verdad? Y los comentarios de estos grandes hombres, de estos hombres que servían a Dios. Pero bueno, nosotros, la Escritura es la que tiene el poder de cambiar mi vida y de cambiar tu vida. Entonces, por eso leemos la Escritura, por eso enseñamos la Escritura. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios esté preparado, ¿verdad? Para toda buena obra. Para eso estamos estudiando la Escritura, para estar preparado para toda buena obra. Entonces, si hacemos buenas obras, bien, nos preparamos, empezamos a hacer la obra. ¿Para quiénes son? O sea, ¿quién sale beneficiado en estas buenas obras? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis,
sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Para quiénes son las buenas obras? Para el Señor, para nuestro Señor, para que Él sea glorificado, ¿verdad? Muchas veces los hombres vienen y nos tocan el hombro y dicen, vos sí, Gustavo, que sos el mejor, vos sí, Gustavo, sos tan bueno, sos tan, ¿verdad? Y no, hermano, yo no soy bueno, el que es bueno es Dios, simplemente Dios está en mí y eso es lo que produce que yo haga las cosas, buenas obras, las cosas que le agradan a Dios y pueda ayudarlo a ustedes, pero no soy yo, sino el que vive en mí es el que me hace producir estas buenas obras, ¿verdad? Y muchas veces caemos en la tentación de que el mundo venga y nos aplauda, nos exalten, nos alaben, ¿verdad? Y digan, bueno, si vos no estuvieras, nosotros no podemos vivir, no sabemos qué hacemos si tú no estás aquí. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Y la creemos, wow, yo soy tan importante, pero no, hermano, nosotros no somos importantes, no podemos engañarnos. El único grande acá es Dios. Nosotros, como vimos hoy, somos pecadores, salvados por gracia, que si hacemos algo, hacemos lo que Dios nos manda en la Biblia, simplemente eso. No hay grandes hombres de Dios. Hay un Dios grande, extremadamente grande, que mi mente no lo puede comprender de su grandeza y su poder y su majestad, y veo a este pecador sirviendo a ese Dios tan grande. ¿Tá? Entonces, cuando hago una buena obra, es para que se glorifique mi Padre que está en los cielos. Simplemente para eso, no para que me aplaudan. Bien, como siempre digo, un predicador siempre dice, bueno, si ves algo bueno en mí, es porque Cristo está en mí. ¿Tá? Y después todo lo malo, ese es el verdadero Gustavo. Pero bueno, si yo hago una buena obra, es porque Cristo y Dios es el que ya hizo el camino para que yo ande en ese camino. Él hizo todo, me salvó, Él pagó el precio, hizo el camino, yo simplemente me someto y obedezco lo que dice la palabra de Dios. Por eso me gusta hablar de las obras, ¿verdad? Y hablar de este tema, porque muchas veces creemos que, bueno, hacemos los 4 pasos, levantamos la mano, pasamos adelante, ya somos cristianos, y bueno, ya vivo como quiero, hago lo que quiero, digo lo que quiero, y tal. Y espero a Cristo que venga a buscarme nada más. No, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, vas a hacer lo que la Biblia dice, ¿tá? Porque el mismo Espíritu te va a llevar a hacer lo que la Biblia dice, a hacer buenas obras. Entonces, la aplicación de este mensaje, la aplicación o la conclusión, es que somos salvos por la obra de Dios en la cruz, no por nuestras obras. Somos salvos para andar en buenas obras. ¿Tá? El cristiano es salvo, Dios lo saca de las tinieblas, lo pone aparte, ¿para qué? Para vivir en buenas obras, teniendo los frutos del Espíritu que salgan a relucir. El cristiano permanece en la palabra de Dios, ¿tá? No es según cómo se encuentra, sino que él permanece, ¿tá? La ama. Debemos andar en pureza, ¿verdad? Estar en paz con todos. De nuestra parte, estar en paz con todos, dice el Señor. Ser amable, estar dispuesto a aprender. Dios nos habla siempre a través de su palabra. Bueno, el cristiano está siempre dispuesto a aprender. Es como ese soldado cuando su superior lo llama, él ordene, estoy dispuesto, ordene, acá estoy, voy a dónde tengo que ir, ¿verdad? Bueno, así es el cristiano. Está siempre dispuesto a hacer buenas obras para la gloria de Dios. El cristiano es una persona, o tiene que ser una persona, tenemos que ser una persona llena de misericordia, firme en nuestras convicciones, firme en la palabra de Dios, creer que este libro es la verdad, creer que este libro es la verdad. La vida de los hijos de Dios es una vida de arrepentimiento y de fe. Debemos estar nuestra vida creyendo sí la palabra de Dios, pero también arrepentirnos, darnos cuenta lo débil, lo frágil que soy, lo pecador que soy. Cuando me suelto de la mano de Dios, sucumbo, caigo. Si no fuera por Él que estoy agarrado de su mano, me pierdo. Así que es todo, como dije, es todo obra de Dios. Todo lo hace Él para que nosotros podamos vivir esa vida de cristianos en victoria, de tener buenas obras, de tener frutos en el Espíritu, pero es todo gracias a Él. Él es el que nos lleva, nos agarra, como es el padre que lleva a su hijo chiquito, ¿verdad?
pero cuando lo suelta, ese niño queda, no sabe para qué lado va a agarrar. Bueno, así somos nosotros, cuando nosotros nos soltamos de la mano de nuestro Padre, ahí nos perdemos, ¿verdad? Necesitamos volver otra vez a nuestro Padre, agarrarlo y que Él nos guíe el camino. Él es el que hace todo por nosotros. Él nos salvó, Él nos da todo, ¿verdad? Entonces nuestra vida como cristiano no es buscar las cosas de este mundo. Nuestra vida como cristiano es buscar lo que dice este libro, ¿verdad? No buscar la vanagloria de la vida, no buscar los deseos de los ojos, no buscar los deseos de la carne, sino hacer buenas obras en base a la palabra de Dios. Entonces tiene que haber disposición en nuestra parte, ¿verdad? Estar dispuesto para hacerlo. Y si somos cristianos, tienen que salir esos frutos. Como vimos, no es solamente el domingo, sino todos los días. Todos los días el cristiano está dispuesto a ayudar, a trabajar para Dios y y aprovechar las oportunidades para poder servir. El Señor Jesucristo estuvo en esta tierra sirviendo y estuvo hasta lavándole los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y hasta Judas le lavó los pies, sabiendo que lo iba a traicionar. Jesús fue y le lavó los pies, hizo buenas obras, ¿verdad? Y Él dijo, bueno, yo les demuestro a ustedes que yo vine a servirle. Ustedes que son mis hijos, hagan lo mismo los unos por los otros, ¿verdad? Y vemos la obra de nuestro Dios, el ejemplo que nos dejó para que nosotros hagamos lo mismo. Nosotros imitamos a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces debemos volver a las Escrituras, volver a ser bíblicos, ¿verdad? Y poder ser hombres verdaderamente de Dios, donde Dios se glorifique en la vida de los cristianos. Entonces, estamos en una carrera que tenemos que correrla, ¿verdad? Pero tenemos que correrla, no podemos ir, bueno, no, vamos a esforzarnos, vamos a llegar a la meta, quiero llegar, el cristiano quiere llegar, ¿verdad? Entonces debemos estar en esa carrera que vamos trazando, que Cristo me trazó, haciendo buenas obras, ayudando a los demás, haciendo los frutos del Espíritu. Entonces, confiemos en ese Dios, el que dijo, nadie lo va a arrebatar de mi mano tan segura, está en la mano de mi Padre también. Entonces vivamos confiados en un Dios que todo lo puede. Él todo lo puede hacer, ¿verdad? Si nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para el servicio de Dios. El cristiano está para eso. Señor, aquí estoy dispuesto a dar mi vida para ti. ¿A qué me necesitas? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor todos los días, ¿verdad?, nos pone cosas, personas en el camino, cosas para hacer, ayudar a otros, todos los días. Y Él lo sabe. No precisa que muchas veces que nos vean los demás, sino que al verlo Dios, yo lo hago para Él. Él es el que se queda glorificado, no soy yo. Entonces, confiemos en ese Dios y sirvamos a Dios. Vamos a orar. Padre, agradecido, Señor, por tu palabra y agradecido, Padre, porque tú eres tan claro. Ayúdanos, Señor Dios, a ser cristianos que te amemos de verdad, que permanezcamos en tu palabra, que podamos vivir una vida en victoria, aferrado de tu mano, no soltarnos de tu mano, Señor. Ayúdame y guárdame, Padre amado, porque reconozco, Señor Dios, que soy tan débil y tú tan grande, Señor Dios, que separado de ti nada puedo hacer y necesito que tú aumentes mi fe, me hagas madurar, me hagas crecer, me hagas conforme a tu Hijo Jesucristo, Señor. Consciente soy que me falta tanto, pero Padre, confío en tu palabra y confío en el Espíritu, confío en tu obra, que tú vas a hacer de acuerdo a tu voluntad en mi vida, Señor. Heme aquí estoy para hacer tu voluntad y trabajar para ti, para la gloria de tu nombre. Gracias por ese privilegio de ser un hijo de Dios y entender tu palabra. Te alabo, te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy es domingo, bueno, nos veremos el miércoles, si Dios lo permite. Bueno, por favor sigan orando por este ministerio para poder seguir predicando la palabra y poder estudiar más la palabra. ¿Para qué? Para ser mejores cristianos y andar en buenas obras. Que pasen bien, Dios los bendiga.